Buenas noches, profesores. Pasaremos ya a la asistencia, ¿eh? ¿Cómo está? Buenas Buenas noches. noches, mi. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A ver, vamos a pasar a asistencia. Un ratito. A ver, atento, profesores. Alvarado Mamani. Presente. Ya, muy bien. Barrientos. Buenas noches, Miss, presente. Buenas noches. Bocanegra Soledad. Bocanegra. Briones. Presente, maestra. Ya. Carranza. Carranza. Castañeda. Presente, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Chávez Vázquez. Presente, profesora. Buenas noches. Conto Romero. Buenas noches. Conto. De la Cruz Vázquez. Buenas noches, Miss, presente. Buenas noches. Escobar Ávila. Buenas noches, maestra, presente. Buenas noches. Escriba Carrasco. Presente, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Joseca Ausberto. Buenas noches, maestra, presente. Buenas noches. González Giovanna. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Laura Leiva. Presente, maestra. Buenas noches. López Quirós. Presente, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Marín Rita. Marín. ¿Cómo está? Marrufo. Que él está en una reunión, profesora, del coordinador de la ONDE y a ver que le justifique. Listo. Gracias. Melo Mujica. Presente, maestra. Buenas noches. Ya. Mena Rosado. Mena. Mercado. Presente, maestra, disculpe, no podía activar mi... No. Mercado o Mena. Mena Rosal Mena. Senovi, maestra. Buenas Ya, noches, no disculpe. se preocupe. Mena presente. Mercado. Mercado Pinelo. Presente, maestra. Buenas noches. Ya, buenas noches. Molina. Molina. Presente, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Neri Pari. Neri. Nina Quispe. Presente, maestra. Buenas noches. Noa Flores. Noa. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Presente, Noa Flores. Ya Presente, Noa. maestra. Buenas Pérez noches. Cusi. Pérez. Sí, presente, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Gutiérrez. Presente, maestra. Ya, Quispe. Quispe. María. Presente, maestra. María Isabel. Ya, muy bien. Roja Machuca. Presente, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Romero Maguiña. Presente, maestra. Buenas noches. Roncal Montenegro. Roncal. No está, maestra. Ah, ya. Buenas noches, Saavedra. maestra. Presente. Saavedra presente, ya. Salamanca Oviedo. Salamanca. Silva. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Vallejos. Presente, maestra. Buenas noches.
Salamanca, Silva, Vallejo. Vargas Soto. Vargas, no está. Vera, Presente, profesora, buenas noches. Presente, Buenas Vargas noches. Soto, disculpe, maestra. Ya, Vargas Soto presente, Vera también presente. Zavala Barrios. Presente, maestra. Disculpe, presente, maestra. Ya, alguno que haya entrado cuando lo llamé, todos presentes. Listo. Maestra, disculpe, buenas noches. Sí, ¿cuál es su apellido? No, quería decirle de la profesora Carranza. Ella se encuentra delicada de salud y pide por favor que la justifiquen. Tampoco ingresó a la clase anterior. Carranza. ya. Buenas noches. Sí, He tenido un problema de conectividad hace un momento y no he contestado mi lista. Soledad Bocanegra, por favor, para justificar. Boca Negra. Ya, Ujú. listo. Ya, gracias. Buenas noches, soy Nancy Neri, disculpe. Neri. Sí, Ya, listo. buenas noches, gracias. Buenas noches. Ya, ahora sí logramos. Me regreso con usted. Bien, no sé si han podido revisar un poco de Lutero para terminar Lutero y bueno, porque más vamos a demorar revisando y posicionándonos con Enrique VIII y Calvino. El video un poquito resume eso. Ya les voy a compartir. ¿Sí? Disculpe, maestra, recién ingresé a la Salamanca Oviedo, maestra, disculpe. Lo voy a apuntar al lápiz. Ya cerré el... David Salamanca Oviedo. Buenas noches, maestra, disculpe. Ya, también Neri. Neri creo que también vino ayer, ¿no? ¿O no vino Neri ayer? Ayer pidió justificación. Ya, justificación. Ya, no pasa eso. Ya. Y entonces vamos a entrar al aula virtual. Déjenme ver, lo tengo acá abierto. ¿Alguna pregunta con respecto a las lecturas? Ahí se le puso un PowerPoint y algunos enlaces sobre el tema de Lutero. No sé si pudieron revisarlo. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran que ahora se aproveche para explicar, pero algo específico? ¿No hay ninguna pregunta con respecto al material publicado en el aula digital? Maestra, buenas noches. Ay, Dios. ¿Sí? Josefina, ay, no levanté la manito. Sí, dígame. Viendo un poquito los los PPT que nos envió, si nos puede ampliar sobre las causas de la Reforma Protestante cuando habla de nepotismo, mecenazgo, un poquito ampliarnos más, por favor. Muchas gracias. Sobre las causas. Ya. A ver, lo vamos a ver. Entonces, acá este es una resolución, dice, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU en el 2001, dice, reafirma que la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencia es un derecho humano que dimana de la dignidad inherente del ser humano y que se debe garantizar a todos sin discriminación. Tema del pensamiento de conciencia, religión y creencia. Empezando con esta idea,
Se habla que en esta época ya está, lo hemos visto en las lecturas incluso de Renacimiento, hay una visión antropocéntrica del mundo, ¿no? Estas ideas creo que existe una visión trágica y obsesiva de la muerte, el tema de la peste negra, veníamos de una etapa muy convulsionada con respecto a las enfermedades, y bueno, estos movimientos que ya explicamos, ¿no? Trae la mundanidad, valora lo terrenal, el hombre es el protagonista en todo momento, y llegamos a la pregunta de la profesora. ¿Qué entienden ustedes por nepotismo? ¿Alguien quiera? ¿Qué es el nepotismo? No es una palabra nueva. Por ejemplo, en una institución, cuando pues de repente el familiar del director o del jefe, un familiar cercano, puede ser la esposa, esté también de repente siendo partícipe laboralmente en esa institución, nepotismo, ¿no? Bueno, ahí he podido también escuchar, ¿no? O hay también denuncias por nepotismo, nada más. Ya, gracias, profesora Josefina. Escuchamos a la profesora Mercedes. Gracias, profesora. Es en este caso, ¿no? Cuando una persona que aprovecha su cargo tiene un poder para poder beneficiar también a sus familiares, ¿no? Hablando de familiares, hay también algunos amigos, ¿no? Eso es lo que entiendo por nepotismo. Ah, muy bien. Escuchamos finalmente a la profesora Nancy Neri. Ya mis, el nepotismo es como por ejemplo, ¿no? Que cuando hay una persona que tiene un cargo y pues, y esa persona que tiene un cargo quiere favorecer a la otra persona como para que le brinde un trabajo, ¿no? Pero eso del nepotismo también tiene mucho que ver en cuanto, por ejemplo, si vamos a suponer que si mi hermano llega a ser un alcalde, eh, yo no podría trabajar, él no me podría brindar a mí un trabajo porque ahí es un problema del nepotismo, ¿no? De que está prohibido y él puede tener problemas ahí en cuanto a su trabajo, pero podría ser a otras personas que no son familiares, ¿no? Para que puedan trabajar. Eso entiendo, mis. Profesora Neri, muy bien. A ver, me perdió. Listo. La profesora Mercado, Rosario Mercado. Ay, disculpe, no prendía mi audio, maestra. Sí, considerando todo lo que dijeron mis compañeras, también podría decirse, ¿no? Que el nepotismo, bueno, es una forma de favorecer, el favoritismo de que se da cuando una persona tiene una posición de poder y otorga beneficios, empleos pues a familiares, ¿no? O amigos cercanos. El último profesor con respecto a este tema, la profesora Sandra Elena. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Bueno, más que todo, el nepotismo es la situación en la cual la persona usa el poder público con el fin de obtener un favor, ¿no? Que puede ser a un familiar, a un conocido, para que dé más que todo buena referencia. Y también, por ejemplo, la persona se siente con ese derecho que tiene un buen puesto para que pueda manejar todo en su antojo con lo que él quiere hacer. Un ejemplo, por ejemplo, la autoridad es el alcalde y tiene una sobrina y le quiere poner como secretaria. Eso es lo que quería aportar. Ok, profesora, muy bien.
Bien, entonces creo que el tema justo, la pregunta de la profesora que entraba el nepotismo es lo que hizo, por ejemplo, Alejandro VI, ¿no? Cuando tenía a sus hijos y buscaba, pues, alianzas matrimoniales para favorecerlo, ¿no? Entonces, o que un futuro cardenal, si yo soy un obispo, bueno, un cargo más importante es el cardenal, soy un cardenal, favoreciera yo a un sobrino mío para que fuera elegido de obispo. En el caso de la iglesia, obviamente que no es concurso, ¿no? Porque cuando hay un trabajo, puede coincidir un pariente, y no necesariamente ser nepotismo, si él demuestra que ha entrado a un concurso público, ¿no? Y coincidió con un pariente ahí. Nepotismo es cuando directamente, si yo directamente contrato a un familiar, ¿no? Entonces, eh, vemos esto de los poderes temporales. Eh, una de las cosas es esto, ¿no? También se podría decir este enriquecimiento, favoreciendo a sus parientes. Bueno, el mecenazgo creo que sí está claro, ¿no? Siempre hubieron papas que apoyaron el arte, no solo a Miguel Ángel ni a Rafael Sánchez, los más famosos, ¿no? El tema de la venta de las indulgencias, lo hemos visto en el video, ¿no? El hecho de que como, yo lo entendía como que la iglesia cobrara por los pecados, pero No las por los pecados, por la solución. ¿no? Para la absolución, por el perdón, pero sabemos que era algo canónico, o sea, no es algo que se había inventado, ¿no? Hasta el día de hoy hay las indulgencias penales, ¿no? Pero bueno, en la manera, en el contexto que lo ponen y la manera y en el objetivo, cómo pensaron, se manifestó como que estuviera desvirtuado el objetivo, ¿no? En esto no me quiero detener para avanzar, ¿no? Porque esto lo encuentran en cualquier libro, las explicaciones. Lo que yo quiero ver al final es en qué, o sea, cuál es el meollo del asunto, ¿no? O sea, el tema de la venta de las indulgencias únicamente, ahí empieza todo. Pues como le digo, este PPT trata de dar pues conceptos básicos, por si acaso si alguno no lo tenía claro, cosas muy simples y concretas, como una manera de ordenar las ideas, ¿no? Las rivalidades entre Roma, las naciones, siempre, ¿no? Se ha visto en los sismos, ¿no? La rivalidad entre Roma y Francia, por ejemplo, ponen la corrupción del clero, la vida de lujos, ¿no? Yo les pongo lo clásico que se pone, ¿no? Pero hasta el día de hoy, tú vas al Vaticano y es un lujo grande, o sea, pero tampoco, no podemos decir, o sea, ¿por qué de Dios tiene que ser una choza? ¿O tiene que ser algo de madera? ¿No? Pero le estoy poniendo lo que tal cual muchos documentos ponen. Bueno, acá hemos visto estos intelectuales que ponen en jaque la autoridad del Papa, buscan desprestigiar la autoridad del Papa, que si no hace una buena administración adecuada de los bienes de la iglesia, y ahí aparece, bueno, Lutero, ya sabemos, año, la denuncia de esta venta, y esto viene del Papa de ese momento, que lo había destinado para los gastos de la construcción de la Basílica de San Pedro, pero lo denuncia, finalmente, para ser escuchado públicamente, hace su famosa 95 tesis en la puerta de la catedral, y que es la crítica que hace a toda la situación de la Iglesia Católica en esta época. Acá está un poquito los planteamientos de Lutero: el justo se salva solo por la fe, las obras no son necesarias. El libre examen, cualquier fiel puede interpretar la Sagrada Escritura, o sea, no necesita de intermediarios, según Lutero, solamente considera los sacramentos, y prohíbe o no ve necesario el culto a los santos ni a la Virgen. Bueno, niega la existencia del purgatorio, el valor de las indulgencias, lo primero que va a negar, la autoridad del Papa, obvio, y rechaza el uso del latín. O sea, si estamos viendo este tema de traer el mundo greco-latino, él está rechazando el uso del latín. Bueno, acá hay extractos, tanto en este PPT como en los LIB, y se debe enseñarse a los cristianos que el que vea a un indigente y sin prestarle atención, da su dinero para comprar indulgencias.
Lo que obtiene en verdad no son las indulgencias papales, sino la indignación. Es uno de los pensamientos que daba Lutero, como el día de hoy, ¿no? Que tú, por ejemplo, en vez de comprarte un televisor, ¿no? 3D y todo, dale toda esa plata a un pobre que pasa. ¿No? Me parece ser lo mismo, ¿no? Es lo que él trata de entender, en vez de dar a las indulgencias de dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro, dárselo, lo que siempre se repite, ¿no? Lo que siempre se critica a la iglesia. O sea, no es nada, esto hasta el día de hoy se mantiene, lamentablemente, ¿no? Lo trata de interpretar desde ese enfoque. ¿Por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero en lugar de hacerlo con el de los pobres? Lo típico que hasta el día de hoy se dice de la iglesia. O sea, no han cambiado su manera de hablar de la iglesia. O sea, si el Papa tuviera, donde vive actualmente el Papa, es donde ahorita está hablando Lutero, no ha cambiado, ¿no? Vive en el mismo lugar donde vive el Papa de esa época. Y lo mismo, ¿no? Que te ponen a los cardenales, todos como se visten, y abajo te ponen una foto de los niños de la fe. Uy, si la iglesia católica es de los pobres, que está suntuosa. ¿De dónde creen que viva el representante de Dios en una choza? O sea, si viviera en una choza, sería así, votos de pobreza y castidad, votos, ¿no? De pobreza. O sea, siempre la gente está evaluando, ve la parte externa. Hasta el día de hoy, yo leo eso y lo mismo hasta el día de hoy lo dicen, o sea, no veo ni un cambio. O los conventos, ¿no? Tú ves los conventos, los religiosos, ¿no? Uy, si se van al convento de Arequipa, donde la monja, la religiosa iba hasta con su sirvienta, qué escándalo. Yo a veces veo, pues ahorita le hago caso a hermana Priscila, hay un video del mismo señor, del mismo padre, donde habla de cómo dañó a la iglesia todo lo que hacía. Sí, le escucho, hermana Priscila. Sí, maestra, justo estaba pensando en eso que usted decía, ¿no? Y es como si se pretendiera decir, a ver, ¿por qué no vendemos Machu Picchu? Pues, ¿no? Para darle de comer a los pobres del Perú. Vendamos, ¿no? Vendamos todo, vendamos las reservas naturales, pues, para dar de comer a los pobres del Perú. Bastante plata vamos a tener, ¿no? Pero es una riqueza de todos nosotros, ¿no? O sea, que tiene un significado tan profundo que no se puede tocar y no se puede vender. Pero sucede que a veces los mismos católicos no sabemos dar respuesta a estas preguntas o discrepamos, ¿no? Porque no lo tenemos claro, porque no nos han enseñado o porque vivimos de lo que dicen que dijeron, ¿no? Pero yo no fui a fijarme bien cómo era la cuestión. Pero también quería comentar una realidad que también a veces la gente no desconoce, ¿no? Bueno, el pobre tiene que trabajar para poder comer. Entonces, religiosos, sacerdotes, todos tenemos que trabajar para comer. No es que el Estado, porque muchos piensan que el Estado proporciona un dinero, ¿no? O que el Papa nos manda un dinero. Eso no funciona así. Cada casa es autónoma y si uno no trabaja, no paga la luz y no puedes comer y si se enferma no se puede atender, ¿no? Hay muchas situaciones que se desconocen, pero la vida es así. Los conventos suelen ser, por cierto, grandes por el estilo de vida que se lleva de oración, de espacios, etcétera, etcétera, que se necesita para la formación espiritual. Son grandes y el mantenimiento es costoso, porque una casa grande, si no se cuida, se cae, ¿no? Y va de generación en generación. O sea, ni siquiera uno invierte para uno, sino para la que va a venir después, porque se rota, ¿no? Entonces hay toda una situación detrás que a veces se desconoce y se juzga fácilmente, ¿no? Pero recuerdo por los colegios, en el colegio mismo donde trabajo las preguntas, ¿no? Ay, pero pensábamos que el Estado le daba un dinero. Ah, pero pensábamos que les regalaban plata. Ah, pero pensábamos que a los padres les daban. No, todos trabajan. Hay situaciones también negativas, ¿no? Porque eso es verdad. Hay gente que lucra, se da, porque donde hay un ser humano, hay la posibilidad de santidad o de pecado también porque las personas toman decisiones, ¿no? Pero es la realidad esta, ¿no? El trabajo que se hace para poder sostener y la poca conciencia que hay de que los tesoros de la iglesia
son de todos nosotros los católicos, no de una sola persona, ¿no? Y que los primeros tesoros son los pobres, no las cosas materiales, ¿no? Eso, maestra. Gracias, hermana, ¿no? Pero bueno, eso es algo inagotable. Uy, tendríamos acá horas debatiendo eso. Pero bueno, quería dar la idea, ¿no? Dice, el Papa dice consecuencias. El Papa le solicita que se retracte, ¿no? Ante su negación es excomulgado. Es excomulgado, sacado de la iglesia, porque no se retrata de esas 95 tesis. Y como una manera de afrenta al Papa, ahí viene, ¿no? O sea, es un documento, o sea, es un agustino ya. Ya no lo quiere reconocer, pero qué necesidad había de quemar un documento de representante de Dios en la tierra, pues supone que él es un monje, ¿no? No puedo estar de acuerdo, pero ya viene el respeto. Como muchos no podemos estar de acuerdo a veces con el Papa o con el cardenal actual, pues, que dirige a la Iglesia Católica del Perú, pero no por eso lo voy a insultar, nada. O sea, se respeta la investidura, pero no lo hizo. Acá viene este tema de este acuerdo, en donde le piden que cambie, que se retracte. No puedo ni quiero retractar. Usted se resiste. Y el emperador, la autoridad más grande de la iglesia en cuestión de imperio, en esa época, pues, el imperio español era uno de los más poderosos, ¿no? Se opone a Lutero, ¿no? El emperador era el mismo reino, el rey de España, el rey de Alemania, el emperador de España y de Alemania era el mismo, ¿no? Carlos, o llamado Carlos V en Alemania. Y ahí es donde entran los burgueses, los nobles, que lo apoyan para librarse de los tributos de la iglesia, porque saben, ya les he comentado, hay temas políticos. Si la iglesia triunfa, si la iglesia de Lutero, la iglesia luterana triunfa en Alemania, obviamente que todas se quedan con todos los propiedades de la iglesia. Acá no había un tema de que yo diga, ay, sí, Lutero tiene razón, veo que lo que él dice se acerca más a la devoción o a la espiritualidad que yo quiero seguir. Me conviene económicamente que Lutero triunfe. Entonces, se va a acordar tolerar al luteranismo hasta que se dé pues un concilio donde el Papa explique, o sea, de qué manera o por qué está equivocado, ¿no? En este momento Alemania, o sea, el emperador de Alemania y de España era el mismo, estaban en guerra con Franco, con el famoso rey Francisco I. Después se dan estos acuerdos de intentar llegar a un acuerdo con Lutero, porque ya había enfrentamientos, ¿no? Y la Liga Desmarcada fue una organización opuesta al emperador entre Lutero y los principales alemanes, ¿no? O sea, esta Liga Desmarcada eran todos los países o imperios que apoyaban a Lutero, su doctrina. Finalmente, en Trata Convulsión se da la famosa Paz de Habsburgo, donde se dice derecho de los príncipes alemanes convertidos al luteranismo a imponer su religión a sus súbditos, ¿no? Hicieron la típica, ¿no? O sea, si yo soy el líder y me he convertido al luteranismo, por lo tanto, todos mis súbditos tienen que pasarse al luteranismo. Pero los súbditos estaban autorizados a mudarse si profesaban una fe diferente a la de su príncipe. Entonces, si yo soy de Wittenberg y la autoridad de Wittenberg se ha convertido al luteranismo y yo voy a ser obligado a profesar esa fe y no la quiero, si no quería practicar la fe del luteranismo, ¿qué tenía que hacer? Mudar, irme a otro pueblo. Porque la ley decía que si la autoridad se ha convertido a la nueva religión, por ende todos sus súbditos también. Un poquito tomando de ejemplo lo que hacía la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica cuando convertía a los pueblos bárbaros, si el rey o el líder de ese pueblo se hacía bautizar, por ende todos se bautizaban. O sea, el modo de conversión, entre comillas, utilizando el mismo modelo católico. ¿Dónde se expande el luteranismo? Ahí están estos países, Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega y Prusia. Prusia es la actual Alemania, ¿no? Bueno, acá tenemos la más conocida, la de Sion en Suiza, la de Juan Calvino en Francia, y la del famoso rey Enrique VIII en Inglaterra.
No son temas un poquito que usted ya lo maneja, ¿no? Acá les pongo algunas ideas resumidas de lo que condenaba cada uno. El hombre está predispuesto a la bondad, y otro que va a decir que el hombre está predispuesto a la maldad, ¿no? Su centro va a ser Suiza. Calvino, bien conocido con esta frase, ¿no? Si yo digo, a ver, una palabra que me va a recordar a Calvino, la predestinación, ¿no? Es lo que uno más tiene presente en Calvino. El hombre nace destinado por Dios a la salvación o a la corrupción. Nace para irte al infierno o al cielo. Porque Dios dota solamente a algunos pocos hombres de la fe. Y por más que quieras, ya estás predestinado al infierno o estás predestinado al cielo. Por más que yo intente cambiar, se niega la gracia, la conversión. Por más que yo intente convertirme, dejar el pecado, no, yo ya nací para el mal, ya estoy condenado. Pues si toda actividad humana es bien vista por Dios, porque, ejemplo, préstamos a interés, favoreciendo el desarrollo del capital. Usted estaba en alianza con lo que decía esta de separata del capital, la separata del renacimiento al final, ¿no? Como la iglesia también se acopla. Pero al final ellos también lo hacen, ¿no? Critican al Papa que ya se ha hecho esta alianza con los burgueses, pero Calvino fue peor todavía. O sea, utiliza un tema doctrinal para justificar este tipo de actividades. La iglesia no lo hizo. Bueno, igual que Lutero, dos sacramentos, ¿no? Calvino dice, nada hay más desagradable que un hombre ocioso, que no sirva para nada, que no aproveche ni a sí mismo ni a los demás y parezca no haber nacido sino para comer y beber. Es cierto que la ociosidad y la indolencia han sido condenadas por Dios. Creo que eso sí, el hombre que no coma, que no trabaje, que no coma, ¿no? O sea, como decía la madre, ¿no? O sea, cada uno tiene, todo lo que tiene la iglesia también ha sido fruto de su trabajo y esfuerzo. Esos muros no lo han hecho solos. Pero bueno, al menos esta idea, algunos dirán, profesora, yo comparto esta idea, ¿no? Del trabajo. Podríamos rescatar algún aspecto positivo de Calvino. Bueno, su zona de expansión, igual que Suiza o Francia. En Francia se llamaron hugonotes, en Escocia presbiterianos, también está en los Países Bajos, Holanda y Bélgica, y en Inglaterra los llamados puritanos. Y estos puritanos son los que van a llegar a Estados Unidos, ¿no? Ustedes han visto esta serie muy familiar de Michael Landon llamado La Casa de la Pradera o La Familia Ingalls. El médico, no sé si han visto esa serie, el médico del pueblo tiene toda la vestimenta de los puritanos, de los que llegaron. ¿No? Esos son los que van a llegar. Acá también había participado, disculpen, veo los mensajes, nepotismo, otorgar favores a los familiares directos, ya sea en lo político o institucional, porque va en contra de los principios de justicia, igualdad y mérito. Acá, ¿no? En la iglesia, diré, en el mismo Perú está penado. Forma el favoritismo en la que las personas en el poder otorgan privilegios, en el poder y cargos sobre ellos. Muy bien, gracias por su participación. Entonces, esa es la vestimenta clásica, por ejemplo, de los presbiterianos que llegaron de Inglaterra a Estados Unidos, cuando empiezan las colonizaciones, ¿no? Las 13 colonias, y ven esa ropa propia de esa época, ¿no? Bueno, el famoso Enrique VIII, que era declarado, ¿se acuerdan con qué frase lo denominaron Enrique VIII? Antes de formar su propia iglesia, el Papa lo ponía de ejemplo y le puso el título. ¿Qué título le puso? ¿Recuerda? El defensor. Enrique VIII era el defensor de la fe. Se supone que al inicio él condena a Lutero, apoya a la iglesia para que el luteranismo no se siga expandiendo. Pero finalmente él funda otra iglesia. Todo porque no le dan el acta de divorcio. Usted sabe que la iglesia te casas, matrimonio, sacramento de matrimonio es indisoluble. Hasta el día de hoy, excepto por derecho canónico, que no vamos a explicar, no es el tema, que son casos muy, pero en realidad no es que lo disuelvan, no se abstiene, como una suspensión, no se elimina el sacramento. Bueno, el acta de supremacía del rey desconoce la autoridad papal sobre la iglesia en Inglaterra, y obviamente que el anglicanismo, igual que el luteranismo, se queda con toda la propiedad de la iglesia.
El rey es el jefe de iglesia, confisca los bienes, abolición del celibato, no casamientos. Como les digo, he tratado de hacer un resumen porque siempre es bueno ordenarlo, ¿no? Pero hay mucha mayor información. Datos, bueno, acá está el reinado, de qué época está Enrique VIII, quién fue el que estuvo antes que él, quién lo va a reemplazar, Eduardo VI, todas las esposas que él tiene, ¿no? Que terminan en la guillotina. Descendientes tenemos a María I, María Estuardo, bueno, la Casa Real de los Tudor, y una de estas Marías era la que tenía disputa con Isabel, ¿no? Con la mata, ¿no? Entonces un poco de historia, María era católica. Querían que ella de nuevo atraiga el catolicismo, pero finalmente se impone la hija de Enrique VIII, que tuvo con Ana Bolena y la decapitar. Un poquito de historia inglesa. Hasta el día de hoy sabemos que es la iglesia protestante, se mantiene, ¿no? La iglesia anglicana hasta el día de hoy está en el Reino de Inglaterra. Es una de las pocas monarquías vigentes, ¿no? A ver, creo que era un PPT muy sencillo. Vamos a dejar de compartir. Vamos a entrar a la página web nuevamente. Acá está de acá. Nacimiento, reforma protestante, no hablo acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque tampoco, como yo les digo, este tema de la reforma, ustedes lo dominan bastante, ¿no? Es un tema ya muy conocido. Entonces quiero más bien incidir más en los datos, que es lo que he hecho ahorita, que lo pueden encontrar como vuelvo a insistir más profundamente en muchos libros, porque lo que queremos nosotros es, no les voy a preguntar datos en el examen que van a tener el próximo martes, yo no les voy a preguntar, ¿qué dice la doctrina de Lutero? Pero para opinar, ¿necesito saber la doctrina de Lutero? Sí. Yo no te voy a preguntar cuáles son las causas de la reforma o las consecuencias de la llamada reforma protestante o nacimiento de la Iglesia Católica, tampoco te lo voy a preguntar, ¿no? Pero para analizarlo tienes que saber, ¿no? Entonces, dice, el término usual para el movimiento religioso que hizo su aparición en Europa en el siglo XVI, mientras clamaba ostensiblemente por una renovación interna dentro de la Iglesia, condujo a qué? Realmente a una gran revuelta contra ella. Yo quería un cambio dentro, pero lo que hizo Lutero fue una revuelta, ¿no? Contra la Iglesia y un abandono de las principales creencias religiosas. Debemos volver a ver las características generales de este movimiento desde la siguiente perspectiva. Primero, hay que analizar las causas de la reforma. ¿Qué ideas tuvo? Su propósito original de la reforma, los métodos que tuvo para decidir estas ideas que impuso Lutero, la difusión de la reforma en los varios países, diferentes formas de reforma, en todos no caló de la misma manera, en todos tuvo resultados y consecuencias diferentes. Entonces, si yo me quiero ir acá de frente a las causas, dice, deben ser buscadas desde tan atrás como el siglo XIV. O sea, la causa yo no lo voy a analizar desde que Lutero pone sus 95 tesis. Tengo que retroceder un poco más atrás, del siglo XIV. La doctrina de la Iglesia es verdad, había permanecido pura. Vidas santas era todavía frecuente en todas las partes de Europa, y las numerosas instituciones medievales de beneficio de la Iglesia continuaron su curso ininterrumpidamente. Cualesquiera condiciones desafortunadas que existieran fueron en gran parte debido a la influencia civil y profana o al ejercicio de la autoridad por eclesiásticos en esferas civiles. Estas no tuvieron la misma intensidad en todos lugares, tampoco ocurrieron siempre de manera simultánea en el mismo país. Esto que criticaban, que había sacerdotes o religiosos, o el mismo Papa, si hablamos de sacerdotes y religiosos, no podemos decir que todos y en todas partes del mundo eran unos promiscuos, eran unos que habían olvidado sus raíces, ya estaban ahí por un tema de interés, lo que se dice. Pues se dice que acá, dice, no fue en todos los lugares. La vida eclesiástica y religiosa mostró en varios lugares vigor, mostró variedad, abundaron obras de educación y calidad, el arte religioso en todas sus formas tenía una fuerza viva, misioneros domésticos, eran muchos influyentes, la literatura piadosa y edificante era común y apreciada. Sin embargo,
gradualmente en gran parte debido al espíritu variadamente hostil de los poderes civiles, nutridos e intensificados por muchos elementos del nuevo orden, crecieron en muchas partes de Europa condiciones políticas, condiciones sociales que pusieron pues trabas a las sinceras actividades de reformación en la Iglesia y que favorecieron a los arrojados e inescrupulosos que encontraron ahí una oportunidad única para liberar todas las fuerzas de la herejía y el cisma, por tanto tiempo refrenado por la armoniosa acción de las autoridades eclesiásticas. Como dice el video, o sea, es cierto, o sea, no podemos decir que el primero que miró y dijo, oye, la iglesia está un poquito, hay que volver a las raíces, hay que retornar. Ya se había hecho intentos de reforma que no cuajaron, como dice acá, es porque también intervenía mucho el poder civil. Dígame, ustedes saben Santa Teresa de Ávila. Hace poco me parece que han vuelto a abrir sus restos, ¿no? Están evaluando sus restos porque a veces se mantienen corruptas. Y dígame, Santa Teresa de Ávila y la reforma que hizo en los monasterios, ¿me van a decir que no fue una reforma realmente? Conocer la vida de Santa Teresa de Ávila, y es del siglo XV. No habla el español, habla del español trae francés. No me pueden decir que no hubo. Es revolucionó los comento, dígame, ya, no hablo de sus libros, de su obra. Hay una película inmensamente larga de serie de Santa Teresa, o sea, todo lo que esa mujer sufrió, a quién se enfrentó, hasta dentro de la misma iglesia se enfrentó para hacer esos cambios, y se ve el poder civil que se resiste a los cambios que quiere hacer en los conventos. Entonces no podemos, y Santa Teresa de Ávila está en ese tránsito entre la Edad Media y moderna. Ya que este párrafo te habla que sí, o sea, no podemos decir todo. Dice, desde las invasiones bárbaras la Iglesia había efectuado una completa transformación y revitalización de las razas de Europa occidental y un glorioso desarrollo de la vida intelectual y religiosa. El papado había llegado a ser poderoso centro de la familia cristiana de las naciones, y como lo había hecho por los siglos en unión con los episcopados y el reo, realizó una actividad de la más benéfica. Con la organización eclesiástica completamente desarrollada, llegó a darse el que las actividades de gobierno de los cuerpos eclesiásticos no estuvieran más confinadas al ámbito eclesiástico, sino que afectaban casi toda la esfera de la vida popular. Gradualmente, una lamentable actitud mundana fue manifestándose en muchos altos eclesiásticos. Su objeto principal, conducir a los hombres a su meta eterna, tomaba muy poco su atención. O sea, se supone que yo tengo que buscar que el hombre vaya al cielo. Entonces dice que comenzaron a desviarse de eso de salvar las almas, ¿no? Dice, y las actividades humanas, mundanas, perdón, se volvieron en muchos casos su principal interés de algunos. Dejaron de salvar las almas y se volvieron se volvieron a las actividades mundanas, y su principal interés fue eso: poder político, posesión material, privilegiada posición en la vida pública, la defensa de derechos históricos antiguos, intereses terrenales de diversos tipos. Era muy frecuente el principal propósito de muchos del alto clero. La solicitud pastoral, el propósito específico religioso y eclesiástico fue bastante relegado. El tema pastoral ya pasó a un segundo plano, sin dejar de considerar diversos intentos civiles, diversos intentos vivos y exitosos de rectificar los males existentes. O sea, te dice que más que en el bajo clero, o sea, más fue en altos dirigentes, que no lo niega, lo está reconociendo. O sea, en algunos dejaron su misión de salvar las almas y se fueron por temas mundanos. Entonces, ahora te pone la otra parte. Conectado de cerca con lo anterior, dice, existen diversos abusos en la vida del clero y del pueblo. En la curia papal, dice, los intereses políticos y una vida mundana eran frecuentemente prominentes. Muchos obispos y abades, especialmente en los países en los cuales también eran príncipes de territorio, se mostraban a sí mismos más como soberanos seculares que como siervos de la iglesia. Muchos miembros de los capítulos de la catedral y otros eclesiásticos beneficiados estaban principalmente preocupados con su renta, en cómo hacer aumentarla, especialmente a través de la unión de preventas, etcétera, en manos de una persona que luego sabe de una gran renta y mayor poder. La lujuria prevaleció abiertamente entre el alto clero, mientras que el bajo clero era frecuentemente oprimido. La formación científica y ascética del clero dejaba mucho que desear, siendo el estándar de muchos muy bajo, y la práctica del celibato no observaba en todos lados.
No menos sería la condición de muchos, dice, monasterios masculinos e incluso femeninos que eran frecuentemente hogares para las hijas solteras de la nobleza. El prestigio formal del clero había sufrido así enormemente y sus miembros eran en muchos lugares considerados con desprecio. Para el pueblo cristiano en muchos distritos la ignorancia, la superstición, la indiferencia religiosa y la inmoralidad eran corrientes. Sin embargo, esfuerzos vigorosos para restaurar la vida fueron hechos en la mayoría de las tierras. Y lado por lado con este decaimiento moral aparecieron numerosos ejemplos de sincera y recta vida cristiana. Se te está diciendo este texto y la iglesia no niega que sí, pues hubo una decadencia, se perdió, pero no podemos decir que toda la iglesia, así como hubo un Saboranola que dijo basta, ya, no sigan en eso, también hubo un momento acá, dice acá, sin embargo, para resolver la vida fueron hechos en la mayoría y lado por lado. Tales esfuerzos, no obstante, eran muy frecuentes, ¿no? Confinados a círculos limitados. Desde el siglo XIV, la demanda por una reforma, desde el siglo XIV, Lutero es 16, por una reforma de la cabeza y de los miembros, reformato in capi, bueno, no, disculpe, no sé había sido voceado con una cada vez mayor energía por hombres serios y sensatos. Pero el mismo reclamo fue sostenido también por hombres que no tenían un deseo realmente sincero de renovación religiosa, aspirando meramente a reformas para los demás, pero no para sí mismos, y buscaban solamente sus propios intereses. Cambios que les beneficiaban. ¿Ellos qué cambios? Pues yo sigo con mi poder, ¿no? Este llamado por la reforma de la cabeza y de los miembros, discutido en muchos escritos y en conversaciones con insistencia acerca de los abusos existentes y con frecuencia exagerados, esta reforma tendía necesariamente a rebajar aún más al clero a los ojos de las personas, especialmente porque los concilios del siglo XV, aunque bastante ocupados en tentativas de reforma, no tuvieron éxito en cumplir extensiva o permanentemente. Eso es lo que decía el video, ¿se acuerda? De reforma, revolución o deformación. Ya decía que no, o sea, la reforma ya se había dado, pero no tuvo el éxito. No se logró, pero ya la iglesia se daba cuenta que como que estábamos abandonando nuestras raíces. Y estas personas no hablaban de crear otra iglesia, gritaban y decían, no hay que volver a esto, a lo otro, pero se chocaba con intereses políticos civiles. Entonces, la autoridad de la Santa Sede también había sido seriamente dañada, en parte por culpa de algunos de sus ocupantes, como digamos, ¿no? Que los papas que no cumplieron su misión, y en parte por acción de los príncipes seculares, o sea, los príncipes, el laico como nosotros, ¿no? La transferencia del Papa de Aviñón en el siglo XIV fue un grave error, ¿no? El cisma. Desde entonces el carácter universal del papado quedó pues oscurecido en la mente de los cristianos. Ciertas fases del pleito con Luis el Bávaro o con los espirituales franciscanos claramente indicaban un declinar en el poder papal. La explosión más severa ocurrió con el desastroso cisma papal que familiarizó a los cristianos de Occidente con la idea de que la guerra debía ser hecha con todas las armas materiales y espirituales contra uno a quien que muchos otros cristianos consideraban como el único papa legítimo. Después de la restauración de la unidad, o sea, ya termina el cisma, el papa regresa a Roma, ya no hay este cisma, los intentos de reforma de la curia papal no fueron consistentes. O sea, si ha habido una separación, si ha habido una división de la iglesia, muchos dijeron acá hay algo que se tiene que corregir, pero eso que se tiene que corregir, las personas que pedían eso que se tenía que corregir, al final no tuvo su éxito, ¿no? El humanismo y los ideales de renacimiento, justo lo que es la tarea, fueron celosamente cultivados en Roma y desafortunadamente las tendencias paganas de este movimiento de renacimiento, tan opuestas a la vida moral cristiana, afectaron muy profundamente la vida de muchos altos eclesiásticos hasta el punto de que esas ideas mundanas, la lujuria, la inmoralidad rápidamente ganaron terreno en el centro de la vida cristiana. Por eso cuando a mí me dice renacimiento, renovó, ¿qué renovó? Desde trajo el renacimiento, propagó lo malo de los griegos y los romanos. Me he visto tantas obras de arte, tantas películas, o sea, no me decir que Griega y Roma pues era el modelo de religiosidad y de familia, se mataban entre ellos, hermanos se casaban, que fue Calígula, que fue, no, o sea, no podemos decir que fue una panacea, ¿no? Entonces, lamentablemente el Renacimiento, lo que trajo de Renacimiento fue el mundo pagano, entonces todo eso malo llegó a la iglesia.
Dice, proporcionalmente a la pérdida de respeto de muchos por la autoridad papal, el resentimiento creció tanto contra la curia como contra el papado. Los concilios de reforma del siglo XV, en vez de mejorar la situación, debilitaron más todavía la más alta autoridad eclesiástica por razón de sus tendencias y medidas antipapales. A ver, hasta acá, profesores, estoy leyendo con ustedes porque me parece que me han leído. Hasta acá me quedaría, ustedes continuarían porque si no, no vamos a terminar. Como ven, la lectura no es, o sea, esta lectura trata de ser lo más objetiva posible, no está tapando el sol con un dedo, ¿no? No está justificando, no está negando. Se demuestra que la iglesia es santa y pecadora a la vez, pero trata de decirte que no todo fue así, o sea, trata de darte las dos versiones, ¿no? ¿Hasta alguna pregunta hasta acá? Entonces acá te está analizando lo que significó la reforma, primero te quiere demostrar que lo que dijo Lutero de cambio, o sea, ya la iglesia misma lo había dicho, lo había visto, pero no había calado. Pero para hacer un cambio en la iglesia no voy a crear otra. O sea, me tengo que quedar dentro, es lo que trata de decir, ¿no? Acá acá te está hablando la parte de la tarea también. No puedo dejar de hablar de eso, ¿no? El amor al lujo fue pronto asociado con el renacimiento del arte, ¿no? El nuevo arte de imprimir hizo que fuera posible decir. Bueno, acá comienza a hablarte, ¿no? Dice, el primer impulso para la secesión, perdón, fue proporcionada por la oposición de Lutero en Alemania y de Zwinglio en la Suiza alemana a la promulgación por parte de León X de una indulgencia por contribuciones para la construcción de la nueva Basílica de San Pedro en Roma. Desde tiempo atrás había sido costumbre que los papas confiriesen indulgencia para construcciones de servicio público. En tales casos, la verdadera doctrina de la indulgencia como una remisión de las penas del pecado ha sido siempre sostenida y las condiciones necesarias eran siempre inculcadas, pero el donativo para un buen fin prescrito apenas como una buena obra suplementaria a las condiciones principales para el lucro de la indulgencia eran con frecuencia prominentemente enfatizados. La indulgencia para las construcciones siempre se había dado, no era la primera vez que se daba. Pero si yo, es como actualmente, hago una propaganda y lo saco fuera de contexto, por eso triunfó, ¿no? Dice, los comisarios de la indulgencia buscaron colectar la mayor cantidad de dinero posible en conexión con la indulgencia. De hecho, muchas veces desde el cisma de Occidente las necesidades espirituales de las personas no recibieron tanta consideración como motivo para la promulgación de una indulgencia, como la necesidad de un buen fin por la promoción del cual podía ser lucrada la indulgencia, y la consecuencia necesidad de obtener limosna para este fin. La guerra contra los turcos, por ejemplo, la elección de las iglesias y monasterios y numerosas y otras causas llevaron a la concesión de indulgencia. Los consecuentes abusos eran intensificados por el hecho de que los mandatarios seculares frecuentemente prohibían la promulgación de las indulgencias dentro de su territorio, consintiendo apenas con la condición de que una porción de los recibimientos le fuese dada a ellos. O sea, cuando la iglesia decía, vamos a hacer esta indulgencia para construir, se oponían ellos, porque para ellos la indulgencia era, ellos son los que le veían el tema económico. Decían, ya, pide por una parte para mí, ¿no? Sin embargo, en la práctica y por consiguiente en la mente del público, la promulgación de indulgencias tomó un cariz económico. Y como era frecuente, muchos vinieron a considerarlas como un impuesto opresivo. Vanamente levantaron sus voces hombres rectos contra este abuso, lo que suscitó no poca amargura contra la orden eclesiástica y particularmente contra la curia papal. La promulgación de la indulgencia para la nueva Basílica de San Pedro proporcionó a Lutero una oportunidad para atacar a las indulgencias en general, y en ese ataque fue la causa inmediata de la llamada reforma alemana. Poco después, la misma razón condujo a Zwinglio a aplicar sus equivocadas enseñanzas, inaugurando con eso la reforma en Suiza, germana,
Ambos declararon que estaban atacando tan solo los abusos de las indulgencias. Sin embargo, pronto enseñaron una doctrina en muchas formas contraria a la enseñanza de la Iglesia. Entonces, este párrafo se trata de ver que no era la primera vez que se pedía indulgencia para la construcción de algún sitio sagrado, pero que Lutero y la gente civil lo utilizó, la trastocó, así como ahorita hace la televisión, que te voltea el pastel a su conveniencia para lograr un objetivo, es lo que hizo al final de tiempo. ¿Ya? Bueno, ¿hasta alguna pregunta acá? Es cuestión que hagan su lectura. Cómo se difundió también, cómo se difundió la reforma. La denuncia de los abusos reales y supuestos en la vida eclesial fue especialmente el comienzo. Dice, uno de los principales métodos por los reformistas para promocionar su destino. Dice, por esos medios ellos conquistaron a muchos que estaban insatisfechos con las condiciones existentes, que estaban listos a apoyar cualquier movimiento que prometía un cambio. Pero fue especialmente el explícito odio a Roma y a los miembros de la jerarquía nutridos por los incesantemente repetidas y apenas pocas veces justificables quejas sobre los abusos que más eficientemente apoyaron a los reformistas, quienes muy pronto atacaron violentamente la autoridad papal, reconociendo en ella a la suprema defensora de la fe católica. De aquí, multitud de pasquines, muchas veces de los más vulgares contra el Papa, los obispos, y en general en contra de todos los representantes de la autoridad eclesiástica. Esos panfletos eran circulados por todos sitios entre el pueblo y con eso el respeto por la autoridad fue todavía más violentamente debilitado. Pintores prepararon caricaturas insolentes y degradantes del Papa, del clero y de los monjes para ilustrar el texto de los hostiles panfletos. Trabada con todas las armas posibles, incluso las más reprensibles, esa guerra contra los representantes de la Iglesia, como los supuestos causantes de todos los abusos especiales, preparó el camino para la recepción de la reforma. No se mantuvo ya la distinción entre abuso temporal y enmendable y las verdades cristianas sobrenaturales. Bueno, ¿qué les parece el texto? Como les digo, no es nada difícil, es cuestión que se dé un tiempo para leer. ¿Algún comentario? O pregunto yo, mejor tengo que voy a preguntar, a ver. Voy a preguntar la C y la D, profesores, a ver. Te lo dejo ahí compartido, la C y la D. Ahí te voy a cerrar la puerta. Y yo, no hay voluntarios, yo pregunto esta vez, antes de retirarme, la C y la D.
A ver, algún comentario, a ver, de Mena Rosado. ¿Está Mena Rosado? Me parece que sí. Sí, maestra. Mena, a ver, le escucho. ¿Algún comentario de la letra C o D? Me dio unos minutos para que lo lea. Por favor, maestra, disculpe, mi cobertura estaba bajo. Un momento, por favor, maestra. Voy a decir el orden. Después de Mena, a ver, voy a llamar a Noah Flores. Mena, Noah, y a ver uno acá, último, o en medio, Saavedra, Aquí estoy, maestra. Buenas Saavedra noches. Lidia. Ya, estoy No. poniendo el orden, estoy poniendo el orden. Ya, ok. No te preocupes. A ver, Mena, te escuchamos. A ver, ¿algún comentario a la letra C o D de este tema de la reforma protestante? A ver, mientras ella piensa, pasamos a Noa Flores, Keila. A ver, Ya, Keila, te ok. escuchamos. Sí, buenas noches. Bueno, Voy a leer esta partecita de la D ya. y bueno, voy a explicar un poco lo que entiendo de la letra D. Dice acá, ¿no? Las emociones humanas a los cuales los reformistas apelaron de las más diversas maneras fueron otro medio de expansión de de la reforma, ¿no? Las mismas ideas que esos innovadores defendían, ¿no? Libertad cristiana, licencia de pensamiento, el derecho y capacidad de cada individuo, ¿no? De encontrar su propia fe en la Biblia y otros principios similares. Bueno, lo que puedo entender de esta parte, ¿no? De esta parte del párrafo es que las personas, digamos, ¿no? Los que estaban, digamos, a favor, digamos, de los reformistas, ¿no? Ellos se sentían, bueno, según mi opinión, se sentían pues ellos contentos, felices, ¿no? Porque de alguna u otra manera había quizá pues algunos abusos, ¿no? Muchos abusos, digamos, dentro de la iglesia, ¿no? Entonces ellos aprovecharon, digamos, ese momento para que puedan, digamos, de alguna manera, ¿no? Según su opinión, tener alguna, digamos, libertad, ¿no? Porque tengo entendido también que en aquella época, pues, no era, digamos, les prohibían, digamos, leer las Biblias, ¿no? Hay tantas cosas que pasó, digamos, en esa época, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, digamos, esta parte de los reformistas, digamos, ayudaron, digamos, a esas personas, digamos, digamos, a hacer, digamos, desde su punto de vista de ellos más libres, digamos, ¿no? Eso puedo opinar, maestra. Gracias. Ya. A ver, ese es Noa, ¿no? Noa Flores. Sí, Noa. Noa, para ayudarte, Sí, maestra, le escucho. mira, eso que dice ahí, las emociones humanas, ya, este tema de libertad que ellos ponían, ¿no? Libre interpretación, ¿no? Todo, o sea, ya no van a tener alguien que les diga cómo pensar, ¿no? Él lo veía así, ¿no? ¿Tú consideras que eso que ellos trajeron, esa libertad, fue beneficioso o perjudicial Ya, para la bien. iglesia? Ya. Bueno, maestra, bueno, en una parte, pienso que, digamos, una parte fue beneficioso, ¿no? Porque, digamos, tenían, digamos, esa libertad, ¿no es cierto? Tenían esa libertad, ¿no? Pero por una parte también, no, no, porque también, digamos, hacían, digamos, un daño, digamos, también a la iglesia, ¿no?
¿Y en qué fue beneficioso? ¿Por qué sería beneficioso? Porque, digamos, ya las personas podrían, digamos, leer, digamos, ¿no? Leer con, digamos, ellos mismos, ¿no? Ya no estar, digamos, atados, ¿no? Que no podían hacer esto, ¿no? Entonces, pienso que de repente ellos tenían más libertad. ¿No? Bien, a ver. Ahora pasamos a Saavedra Sonapo Lidia. Maestra. Ya, Sí, te escucho. maestra, acá estoy, maestra. ¿Algún Maestra, comentario? Sí, te maestra, escuchamos. si hablamos nosotros acerca de la reforma protestante, eh, por un lado fue digamos, un tratado de buscar el derecho a la libertad de pensamiento, porque en esa época los cristianos estaban mayormente estaban con una presión, llevados o cegados mayormente por lo que es el abuso del Estado papal, y que lamentablemente esta reforma constante luchó sobre todo sobre el clero secular para que realmente sus riquezas del clero no sea el cobro de disminuir los pecados de los cristianos. ¿Algún otro que hasta ahora sus dos compañeras consideran que la libertad o esas emociones humanas que Lutero y los que le siguieron trataron de propagar en la Claro, iglesia, pagano. sí, ellos, sus compañeras consideran que de alguna manera fue beneficioso porque como que las personas, el cristiano de esa época, se sentía oprimido porque él solito no podía leer la Biblia y Así como es. que la Santa Sede le imponía la Ujú. interpretación, que él solito no podía decir la manera en que le ayudaba a la Biblia o las enseñanzas de Jesús. Así Eso es es. lo que es la opinión y la posición de sus compañeros. A ver, un ratito, tenemos a saber. A ver, ¿quiere comentar el profesor Carmelo? ¿Escuchamos? Sí, Miss, yo tengo una cosa bien clara lo que usted nos enseñó. No podemos hablar de Lutero y de reforma porque no reformó la iglesia, porque estuvo fuera de la iglesia. Intentó cambiar fuera de la iglesia y no dentro de la iglesia. Uno. Dos, cuando hablas de las emociones humanas, de esa libertad, recordemos que hay una palabra muy, muy importante en la Sagrada Escritura que es la inspiración. Decía, el Espíritu Santo puede inspirar a todo para que se dé una interpretación de la Sagrada Escritura. Sí, pero yo lo puedo interpretar de una manera, el otro lo interpreta de otra manera. Y entonces en vez de ver un orden, hay un desorden, porque cada uno va a querer tener la razón con el sentido de decir, Dios me inspiró y punto. Pero para eso existe el magisterio de la iglesia. El magisterio es que te va a llevar de que tú puedas interpretar a la luz de la fe. Es decir, es como un guía. No quita que el Espíritu Santo pueda inspirar a todos. No podemos limitar, encuadrar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede inspirar, sí, pero hay algo que te mantiene en ese orden y ese algo es el magisterio. Es por eso que nos dice, no, no hay salvación fuera de la iglesia y la salvación se da en comunidad, no es personal. Muy bien, profesor Melo. Miren, acá hay una frase, dice que era muy seductora, porque lo que trata de transmitir Lutero es que hay una cabeza que te impone, que te quita la libertad, ¿no? Así O sea, es. Ujú. no te deja pensar. Trabajó con las emociones humanas, sobre todo. Claro, entonces, aquí dice, eran muy seductoras para muchos. Entonces, si yo digo que no hay instituciones, que no hay cabeza, que tú puedes interpretar, como le digo, yo puedo decir, puedo interpretar, no, entonces, por ejemplo, si yo soy casada y tengo atracción por otro hombre, entonces yo lo interpreto, pero es mi debilidad, es mi libertad, ¿no? Si me he vuelto a enamorar, ¿qué problema hay? ¿No?
Entonces todo el mundo puede interpretar y al último Dios me va a perdonar y listo, ¿no? Porque dice, trajo esto a los lujuriosos, a los frívolos. Y cada uno va a interpretar, lo va a interpretar pues a su conveniencia, tratando de justificar su falta. Entonces, por eso dijo, eso atrajo, pues, ¿no? La guerra contra las órdenes religiosas, contra el tema de la virginidad. Entonces, pues, ¿qué problema hay si yo tengo intimidad con esta mujer y con la otra, ¿no? Ese es el amor. Ámense los unos a los otros, ¿no? Entonces cada uno interpretaba. Entonces, eso está atrayendo. Eso fue muy malo. Y para hacerle pase a la hermana Priscila, dice que deseaban verse libres de toda obligación con relación a Dios. O sea, lo que ellos tratan de hacer ver es que en la obediencia a Dios, no digo al Papa, la obediencia a Dios es algo que te oprime, es algo que te quita la libertad. Y eso va a desembocar cuando hablemos de la Revolución Francesa, esas ideas de Hegel que hablan de un Dios opresor, ¿no? Así es. Ahorita está empezando ahí. A ver, Claro. escuchemos a la hermana Priscila, escuchamos. Bueno, yo primero estaba pensando una cosa, ¿no? En la formación de la conciencia, porque yo soy religiosa y veo muchas cosas del tiempo hacia atrás y hacia adelante en mi propia vida, ¿no? Y entonces una cosa es poder obedecer, porque tienes que obedecer y punto, y otra cosa es obedecer con conciencia, de que esto que hago, esto es. Eso es más enriquecedor todavía porque aportas a ese acto de obediencia, aportas, ¿no? Y Dios mismo, cuando se acerca a nuestra vida, no nos impone las cosas. Dios tiene una tolerancia tan grande y un respeto tan grande por la persona que pudiera eliminarnos cuando pecamos y no lo hace, ¿no? Él espera, busca la manera de llegar, ¿no? El primero que respeta a la persona es él mismo, la conciencia de la persona, la forma de ser de la persona y nos va transformando si le dejamos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pienso que o sea, nadie puede negar que hubieron errores y cosas que con el tiempo sí se han ido revisando. Yo me acuerdo mucho bueno, son cosas un poco delicadas, pero es así, pues, ¿no? El tema de los abusos en la iglesia, ¿no? Entonces, de allí a un tiempo, cuando todo fue ya constante, fuerte, ¿no? Las congregaciones también hemos tenido capacitaciones en torno, protocolos, ¿no? Para poder evitar esas cosas, para poder advertirlas, para ver la conducta, examinar bien, ¿no? Como la conducta del religioso en ese contexto y muchas cosas, ¿no? Entonces, una de las que personal, vamos a decir así, personal del Vaticano nos instruyó, ¿no? Con charlas, con reflexiones, ¿no? Con casos. Y nos hacían ver esto, ¿no? Que ellos han estudiado, y esto viene del Vaticano, no me lo estoy inventando yo, sacerdotes también, ¿no? Que los sistemas de organización totalmente verticales, donde hay mucha presión de autoridad, suelen ser contextos de mucho abuso. O sea, que hay diciéndonos que hay cosas que hay que ir variando en la forma de la práctica, ¿no? De la misma fe que tenemos. O sea, errores humanos han habido, porque donde hay un ser humano siempre hay la posibilidad del error. No somos pues nosotros ángeles, ¿no? Entonces, que hay cosas que modificar, no la esencia, sino el ejercicio de las cosas, ¿no? Entonces, eso me hacía pensar en justamente esa formación de la conciencia, esa apertura y tolerancia, ¿no? Quizás, como dijo el profesor Carmelo, la reforma se hubiera dado desde dentro, con el aporte desde dentro, ¿no? Frente a una serie de cosas que muchas sí existieron, pero que si vemos bien, yo escuchando, viendo, no ha cambiado casi nada porque los pecados son los mismos. Recuerdo una charla de un sacerdote, este, leal a la iglesia, voy a decir así porque ahora hay de todo, que él citaba a Lutero y decía, según el estudio que él ha hecho, no es tanto el tema del dinero lo que más le preocupó, decía él, sino el tema de la moral sexual, porque él tiene unos escritos, ahí él citó textualmente a Lutero, donde él con palabras muy fuertes hablaba de la homosexualidad en el clero.
Y esa es la parte fuerte que él decía, no se habla mucho de eso, pero eso es lo que él más criticó y que él más condenó, y eso es lo que fue tan intolerable, ¿no? Pero si vemos la Biblia, eso está desde el tiempo de Abraham, pero ¿desde cuándo, no? Se condena en la Biblia eso porque está hace tantos siglos atrás, siempre han habido esos pecados, o sea, ¿qué reforma? Porque los pecados y las situaciones no han cambiado, siguen ahí, los abusos siguen ahí, es más, antes se taparon. Ahora se saben muchas cosas de antes, ni siquiera de ahora mismo, sino de antes, ¿no? Entonces creo que se trata más bien de una conversión personal, de un trabajo personal. Por otra parte, cuando decía usted no lo bueno, lo malo, vemos muchos santos también en medio de todo esto. También se dieron muchos santos, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿y dónde está el espíritu de fe? ¿Dónde está el abandonarse a la voluntad de Dios? Ya sé que tenemos que ser libres, empecé hablando de eso, ¿no? Pero también está el abandono a la voluntad de Dios, el aceptar lo difícil de la vida, de las cosas, de lo que nos puedan decir. Si no, no habría posibilidad de ser santo tampoco. Todo no va a ser fácil, ¿no? Puesto en bandeja, como dicen, ¿no? Sino que la vida cristiana es exigente y también nos olvidamos, porque eso de la libertad, si no se dice bien, no se usa bien, nos lleva a otras cosas, ¿no? Y cada uno hace lo que le da la gana. Y tampoco eso es agradable a Dios. Hay muchos riesgos, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias, hermana. Tenemos un aporte también de la profesora Magali Carrasco. Dijo, este punto, ¿no? Refleja el control de la riqueza, puede generar tensiones, ¿no? Entre lo religioso y secular. Dice, los reformistas usaron el argumento de que la iglesia acumulaba demasiada riqueza, lo que justificaba que los gobernantes seculares la tomaran para sí mismos. Como docentes podemos reflexionar sobre cómo las instituciones, incluidas las educativas, deben estar centradas en su misión principal, sin dejar que el manejo de recursos desvíe su propósito. Entonces, claro, lo que ellos te quieren transmitir es que la iglesia es opresora, la iglesia acumula riqueza, y por lo tanto hay que expropiarla. Y la tomaban, ¿no? Y yo me pongo a pensar, a ver, cuando expropiaron estos terrenos, estos nuevos reformistas, ¿lo distribuyeron entre los pobres? ¿Qué hicieron con esas propiedades? Se las quedaron. En ningún momento lo distribuyeron a los pobres. Trataban es como sacar y matar y acabar y desprestigiar. O sea, como dice, nadie niega que hubo abusos, pero por el hecho de que haya abusos o haya errores en la iglesia, la solución no era crear otra. Esa no es la solución, eso es lo que trata de decir este artículo. La solución muy fácil, ¿no? Es como que digo, bueno, acá mi casa es horrible, no amo a mi esposo, entonces la solución me divorcio, pues me voy con otro, porque ya no puedo convivir con esta persona. Esa no es la solución, no es irse, no es divorciarse, es quedarme y tratar de ver cómo reconstruir mi matrimonio, no irme con otro. No sé si me entiende, o sea, nadie niega que hubo errores. Y esto es lo que te trata de resaltar esto de acá, cómo se difundió y comienza a analizarte. Si tú lo lees, profesora, qué largo, pues tú empiezas, le das una hora a esto y no paras. Porque ya, o sea, yo lo he ido con ustedes para mostrarles el argot del asunto, ¿no? Entonces, muy bien, le he puesto su nota también a la profesora que ahorita ha comentado. Por ahí te voy a dejar de compartir. A ver, tengo la posición. Ya. Entonces, faltando algunos minutos, quería mostrarles, no lo he colgado, porque es una serie de videos que este sacerdote interpreta, que ustedes pueden seguirlo, ¿no? A él con respecto, allá, acá lo tengo. No tengo que agregarlo, ¿no? Ahora sí. Miren, profesor, antes de retirar, ¿dónde está mi amigo sacerdote? Acá. Tengo bastantes ventanas también. Miren, es el mismo, se lo buscan con el video y aparecen otros videos de él, o se suscriben, es muy bueno. Te lo voy a compartir, porque tengo un problema con el audio. El sonido es la práctica. Bien, escuchamos. Meramente posterior a la Reforma Protestante, ya se venían preparando desde antes nuevos aires para la Iglesia.
Ni tampoco se limitó a reaccionar, a oponerse a los protestantes, sino que su labor reformadora fue eminentemente positiva. Además, en comparación a la Reforma protestante, hay dos puntos por los cuales se distingue: por la actitud fundamental de los reformadores católicos y por los frutos que se siguieron. De hecho, la Reforma católica fue auténtica en cuanto que se hizo desde adentro, desde el seno de la Iglesia, que es el único ámbito en el cual se puede anhelar un refundarse en sus raíces evangélicas de la Iglesia de Cristo. Si la santidad de sus miembros fuera lo determinante de la veracidad de la Iglesia, no existe ninguna institución humana que pueda reclamar este honor. Pero la Iglesia católica es la verdadera porque Cristo la instituyó como tal, aún sabiendo que entre sus miembros habrían pecadores y que debería ser continuamente renovada. Por otra parte, la Reforma católica se mostró auténtica por los frutos que dio. Resulta abrumador contemplar el cuadro que presentó la Iglesia de la Contrarreforma, en la cual se dio una renovación radical que resultará fuente de santificación a lo largo de todos estos siglos, incluso hasta nuestros tiempos. El retraso de la Reforma católica fue fatal y significó ciertamente el fin de la cristiandad, ya que millones de almas abrazaron la herejía. Pero cuando vino, produjo un fruto impresionante. Como preludio de esta reforma se puede mencionar a los grandes santos del medioevo. Pensemos en Santo Domingo o San Francisco de Asís. Pero incluso en los tiempos del Renacimiento encontramos varios papas que intentaron la reforma y algunas naciones como España que concretizaron estos deseos en reformas profundas y efectivas. El órgano oficial que representó la Reforma católica fue el Concilio de Trento. Varios papas habían intentado ya convocar un concilio para poner fin a los desórdenes existentes, pero casi siempre fueron los príncipes temporales los que, por intereses políticos, lo impidieron. Dice Belloc que Trento se tardó y que no logró impedir la secesión, pero Trento definió todo y eso fue un golpe mortal para los protestantes que hasta el momento habían utilizado la confusión y el sofisma para difundir su movimiento. En Trento fueron tratadas en profundidad todas las verdades que los protestantes habían querido destruir y se alcanzó una formulación clara y precisa de la fe. Pero Trento no se limitó a una cuestión doctrinal, sino que estableció también una serie de reglas disciplinares que cortaron de raíz los abusos existentes hasta el momento. Se obligó, por ejemplo, a los obispos a residir en sus diócesis para evitar la acumulación de beneficios. Se instituyeron los seminarios para asegurar la formación integral del clero. Se reformaron las órdenes religiosas y en todo se buscó la pureza de la fe y de la doctrina. Dice Belloc, debido a que Trento definió, ordenó e impuso tantas cosas, los enemigos de la Iglesia continúan denostándolo. Lo acusan de transformar al catolicismo en una cosa nueva, estrecha y mecánica, con sus reglas precisas y su fortalecimiento de la autoridad central. Pero la motivación de esta crítica es evidente. Se sienten irritados porque por su acción fue salvada la Iglesia. La importancia de Trento entonces es el sentido universal, oficial y sistemático que se da en todo orden al movimiento de la restauración católica. Pero Trento no fue lo único. La vida de la Iglesia se revigorizó en todos y cada uno de sus niveles con una radicalidad y frescura que no se veía hace mucho tiempo en Europa. Pensemos en los santos que surgieron en estos tiempos. San Pío V, San Cayetano, San Juan de Ávila, Santo Tomás Moro, San Carlos Borromeo, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Pedro Canicio, también Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz,
San Felipe Neri, San Francisco de Sales, para indicar algunos de los nombres más importantes. Es una época repleta de místicos, grandes teólogos, mártires y misioneros. Pensemos también en las congregaciones que estos santos fundaron o reformaron. Jesuitas, carmelitas descalzos, oratorianos, camilianos, escolapios, las salesas, los capuchinos, los lazaristas y muchos otros más. Pensemos en las misiones. Esta época fue la de mayor extensión de la fe católica. En el momento en que Europa entra en contacto con el resto del mundo a causa de los nuevos descubrimientos, se difunde la fe católica en un modo único en cuanto a la cantidad de almas que recibieron la fe católica y en cuanto a la cualidad, por el modo en que el Evangelio impregnó las culturas. El caso de la evangelización de América es en este sentido paradigmático. La Contrarreforma significó también la recuperación para la fe católica de diversas secciones en las que el protestantismo ya se había asentado. En esto destacaron los jesuitas, entre los cuales se contaron numerosos mártires, especialmente en Inglaterra. Evidentemente, este enorme movimiento tuvo su expresión concreta en el arte y en la liturgia, en la que se vio reafirmado todo lo que los protestantes habían querido oscurecer y en la que se vio nuevamente hasta qué punto la belleza puede ponerse al servicio del hombre y de Dios. La Contrarreforma católica se demoró y la unidad de Europa se tornó imposible de conservar. Pero esta fue una reforma auténtica que fructificó abundantemente, manifestando así la bondad del árbol. Si tenés alguna duda o querés dejarnos tu opinión, Estamos en la hora exacta. Como le digo, es un ciclo. Hay un video que te habla de las causas, consecuencias, te lo analiza, ¿ya? Pero les invito a que puedan seguirles. Por eso les puse uno y uno te lleva al otro. Entonces quedamos. El examen va a hacer máximo 3 preguntas o 2. Suelo ponerles este tipo de preguntas. ¿En qué se equivocó? O sea, ¿qué efectos tuvo? Y lo voy a poner con extractos de un texto de los que están en el aula digital. Para que a partir de eso, como, ya, sí, esto lo leí, ¿me entiendes? Yo les voy a poner la ayuda porque les voy a poner el texto que les puede ayudar a desarrollar. Ya ustedes lo desmenuzan, porque si tú lees todo, y si yo le pongo una puerta abierta, esa puerta abierta te jala a los demás. Pero la base de todo es que lean todo, ¿no? Que lo lean todo. Cuanto más lo lean, mejor. Y que lo acompañen como video, que esto, o sea, yo les recomiendo, como le digo también a mis alumnos de pregrado y colegio incluso, antes de ver el video, mejor es leerlo, porque lo que hace el video es ejemplificártelo, resumírtelo, pero a mí me funciona, no sé, a mí me funciona ir del todo a lo concreto. Hay algunos que van de lo concreto y después se van al todo, ¿no? Algunos son deductivos, inductivos, ya lo ven. Así que no se preocupen. Que profesora, yo necesito saber qué fue el Renacimiento, cómo fue el tránsito, qué fue Lutero, qué fue el Concilio de Trento, ¿no? Le está hablando el padre. Sí, necesito saber la teoría. No digo, pero yo no quiero que se queden, como les digo siempre a todos, en la teoría, sino que vayan a la reflexión, a las consecuencias, qué se ve. ¿Ya, profesores? Cualquier duda con respecto, ya no nos vemos hasta el día del examen, que va a ser el martes, van a tener las 2 horas, bueno, la clase empieza a las 8:50, empezaremos 9, 9 y 5, mientras doy las indicaciones. El examen va a estar oculto, obviamente, cuando sea la 9, ¡pum!, le saco el ojito y pueden ustedes verlo y descargar, ¿ok? Y ya saben, si van a utilizar, lo que me gustaría, la base de trabajo es que ustedes, que yo vea sus respuestas que han leído el texto. O sea, yo me doy cuenta cuando el alumno ha leído el texto, en la manera que redacta y describe. ¿Ya? Muy bien, profesora, felicito a todos los que han participado, sus opiniones. Cada clase veo que se enriquece más sus opiniones y todo. Cuando más lean es lo mejor. ¿Ya? Muy bueno, los dejo descansar, siendo ya las 10:22, para que nos podamos retirar. ¿Ya? Gracias, Listo. maestra. Ya, muy buenas noches a todos.
Muchas gracias, maestra. Buenas noches. Gracias, maestra. Buenas Muchas noches. gracias, maestra. Buenas noches. Gracias. Gracias, maestra. Buenas noches. Muy bien, Buenas acá noches, tengo. maestra. Gracias. Hasta luego. Noche, Sí, maestra. Carmelo Melo, sí. Maestra, hasta Buenas mañana. noches. Buenas noches. Ya le puse la mano. No se preocupe. Hasta Hasta mañana. luego, hasta luego. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Profesores. maestra. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego. Ánimo con todos sus exámenes que se les viene. Van a Gracias. poder. Gracias, Segundo maestra. ciclo. Confiamos en Ya su van avanzando, ya van misericordia. avanzando ya. Un poco Maestra, más y yo también termino. he participado, no se olviden. Sí, sí, sí Gracias. le he puesto de la cruz. Yo también, mi. Gracias, Miss. Ya, sí, Neri, Tengan un sí. excelente fin de Hasta semana. luego, mi. Igualmente, chicos. Un Descansen, abrazo. profesores. Hasta Listo. luego. Hasta luego. Maestra, yo también participé en mercado. Sí, 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 sí lo tengo acá. Son a los que llaman. Muchas gracias. Listo, nos vemos. Hasta luego a todos. La paz sea con ustedes.